pasan de las 7 de la tarde y está allá con nosotros un lujo, Gonzalo Zuluaga. ¿Cómo va, Gonza? Bienvenido. Hola, Edu, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Espectacular con esta noche bárbara. Ahí estoy bien en cámara porque el otro día vi un video que cuando paso el libro o los dedos como que parece que te estoy metiendo un dedo en la nariz. Entonces queda como raro. Y bueno, yo no soy muy de la tele y usted tampoco. No, pero vi después lo que claro. se sube a YouTube. En el canal de YouTube de La UNE OK pueden revivir todas las columnas y las notas. Claro, está todo ahí. Sí, todo ahí. Espectacular, no escuchaba nada, ahora sí. Ahora escucha. Sí, te traje una sorpresa para hoy. Bueno. 35 poetas van a subir ahora, todos por la escalera, y cada uno va a leer un poema. Me encanta. ¿Cómo te ves? Esa idea, me veo bárbaro. Porque además lo voy a contar. No lo tengo a Gonza hace unos cuantos años. Hacíamos un programa que se llamaba La Terraza. Entonces Gonza me contó que el cierre de la columna de Cóctel y Poesía era con 35 poetas. No, eran 31. 21 poetas. Porque era el 21 de diciembre. Porque era el 21 de diciembre y cerrábamos ciclo, por lo cual con la producción Guido Sarachi montamos una especie de... A ver cómo se puede decir... De fiesta. De fiesta en la terraza. con luces, DJ, bebidas. No alcohólicas. Un montón de pizzas. Pero en realidad lo que había programado Gonzalo Zuluaga como productor era todo un chiste que había surgido entre unas cervezas. Por lo cual no había nada ese viernes. Claro. Y no vino nadie. Estaba todo armado, fue como un cementerio de una fiesta. Pero eso fue porque estábamos hablando en la terraza con Glenda Poca y tiramos esa idea. Hay que llamar 21 poetas que venga cada uno con su vaso. Un delirio de 2 personas en pedo en una terraza. Bueno, Y vos estabas mudito ahí, te lo grabaste a fuego y dijiste, esto pasa el 21. Y después nunca más lo volvimos a hablar. Hasta que llegué, estaba todo montado. Dije, este señor enloqueció. Hermosa anécdota. Hermosa. Igual estuvo buena porque vino, fuimos juntados. Enseguida se juntan unos poetas porque acá viste que corres esto y sale un poeta. Mi hermana vino, empezaron a caer los poetas. Donde dijimos que había un par de luces y unas cervezas y unas pizzas. Se armó la fila. Hermoso. Qué buen recuerdo, me lo había olvidado. Lindo. Cuando todavía no estaba el streaming, pre-streaming. Claro. Si no hubiese sido terrible, no todo montado y sin nadie. No, las caras de esas horas. La fiesta que no fue. Sí, así denominamos ese viernes. Y ese año, porque era el primer año de Macri, me parece. Así que también era eso. Otra vez. Y acá, mira. Y va. Bueno, pero no tenemos. No. Si te traje libros, te traje cóctel y libros. Hoy el cóctel virtual de Mar del Plata, ¿no? Sí, Mar del Plata no hubo. No hubo, así que bueno, estamos no importa, con libros igual. Sí. Y te traje una ecuatoriana. Que me gusta muchísimo. Voy a traer 2 ecuatorianas que me gustan muchísimo. Una ya te la mencioné alguna vez, que es Mónica Ojeda, que tiene ese libro fantástico que se llama Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Sí. Hermoso. Y ahora sale Las Voladoras, que es en realidad su primer libro, pero ahora sí sale editado en Argentina y en Latinoamérica, porque obviamente sale publicado en España, las cosas coloniales de la industria, ¿no? La ecuatoriana, para que la leamos en Argentina, tiene que publicarla España. Bueno, lo mismo pasa con esta otra ecuatoriana, que se llama Mafe Moscoso. Es este el libro. Voy a ver si me ubico bien. Ahí está, La Santita, de Mafe Moscoso. Y edita con Sony. Mismo procedimiento, editorial europea, que edita una ecuatoriana. Pero en este caso, Mafe Moscoso, si bien es de Ecuador, vive en Barcelona. Entonces está bien volada. Exactamente. Y tiene toda la carga que también tiene Mónica Ojeda de lo que es vivir en Ecuador, con el Chimborazo, ¿no? Con los volcanes y la ciudad mirando a los volcanes, que siempre hace que el lenguaje de las literaturas del Ecuador estén atravesadas por el riesgo, ¿no? Porque es ver el riesgo todos los días. La idea de que esa ciudad puede desaparecer en cualquier momento. Como algo medio lejano para nosotros. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, las 2 autoras trabajan mucho la violencia de la ciudad y la violencia de la naturaleza, un poco al mismo nivel, y sus personajes van como escapando de la ciudad a los espacios más naturales, tratando de escapar de esa violencia y no lográndolo. Así que siempre hay como una sensación de circularidad ahí. Mafe Moscoso es antropóloga, es investigadora. Ella investiga específicamente la intersección entre ficción y etnografía, por eso dice que escribe una ficción etnográfica, criticando un poco también la antropología como una disciplina muy de la colonialidad. Entonces, a través de la ficción es como que encuentra el lenguaje para desarmarla un poco y cuestionarla. Y todos sus textos tienen como una gran pregunta-problema que se repite, que la voy a citar a ella cuando lo explica. Mafe dice, si el lenguaje hace al mundo y el mundo está hechizado por la colonialidad, ¿existe alguna posibilidad de desintegrar el hechizo? Esa es su pregunta. Y la idea del hechizo es muy importante porque la magia o el pensamiento mágico, como la idea de saber expulsado, ¿no? del pensamiento occidental y de la ciencia, es el que va a recuperar para poder llenar un poco los huecos de lo que la antropología no le termina de alimentar, no la termina de saciar, ¿no? Y para desintegrar este hechizo, hace algo muy interesante en sus textos, que es integrarlo todo. Todo está como muy mezclado. Ahora voy a dar algunos ejemplos. Y no vale, es como forzarlo, empezar a diseccionarlo, pero es parte de cómo uno también está acostumbrado a leer, sobre todo los que hacemos un poco de divulgación de literatura. Entonces es difícil salir de
de ese canon, ¿no? De lectura. Sí. Lo dice Mariana Enríquez en el prólogo, que le hace el prólogo, dice, no tiene sentido diseccionarlo, pero uno no puede no hacerlo, porque está acostumbrado a leer así. Y cuando digo que integra, ¿dónde lo integra todo? Hay un espacio donde todo se integra, que es la liminalidad, esta idea del borde liminal, ¿no? Ese tercer espacio entre realidad e irrealidad, entre verdad y mentira, entre estar en un territorio y en otro, entre los vivos y los muertos. Esas diásporas son espacios mágicos porque ahí es donde se producen los mestizajes, ¿no? Entonces acá hay un epígrafe en uno de los cuentos que tiene mucho humor, se llama Chotacabra, Chupacabra, Chontacabra. Y la cita es de Víctor Turner y dice: los atributos de liminalidad de las personas liminales, gentes de umbral, son necesariamente ambiguos. Todos sus personajes son ambiguos. Y un poco todos somos ambiguos, sobre todo en Latinoamérica. Ya que estas condiciones y estas personas eluden o se escapan del sistema de clasificaciones que normalmente establecen las situaciones y posiciones en el espacio cultural. Los entes liminales no están ni en un sitio ni en otro, no se les puede asignar en las posiciones asignadas y dispuestas por la ley, las costumbres, las convenciones y el ceremonial. Así, la liminalidad se compara frecuentemente con el encontrarse en el útero, con la invisibilidad, con la oscuridad, con la bisexualidad, la soledad y los eclipses solares y lunares, y podríamos agregar muchas cosas más. Muy interesante. Y ese, junto con la pregunta sobre lo colonial, el espacio de lo liminal es el lugar en el que ella escribe. Y va torciendo la lengua para hacerlo. La lengua también se transforma en un dispositivo umbral, porque no hay muchas veces narradores claros. Quizá está hablando un muerto y de pronto empieza a hablar una gallina. Claro. Y de pronto empieza a hablar un personaje humano. Las voces se van transformando y se van pasando de mano en mano en la narración de una manera muy natural y muy integrada, que hace que el texto explote, se reviente en un momento. Y después cuando uno llega al final entiende todo perfectamente. Esa es la magia que tiene la integración, ¿no? Es muy difícil hacer eso. Además está plagado de recursos pop, de géneros menores, o sea, de pronto aparece una carta en el medio y uno dice: ¿qué hace esta carta acá en este texto? Y después tiene mucho sentido esa carta ahí. Bueno, canciones, está lleno de canciones, de hecho al final del libro hay una playlist que uno puede... Eso. Sí, y las canciones, las letras aparecen directamente plantadas en el texto, ¿no? En el momento determinado corta la narración y aparece una frase, una letra, y está hecho eso con mucho sentido. Y todo eso está abarrotado muchas veces, todo eso está magnetizado, está como juntito, y otras veces hay respiraciones, hay espacios más, pequeños poemas que cortan la densidad de los párrafos. Bueno, es muy, muy lúdico en ese sentido y también trabaja mucho la ciencia ficción, o sea, la cosa especulativa. Voy a hablar de algunos de los cuentos sin spoilear, pero igual es una experiencia hermosa leerlo, por más que spoilear algunas cosas mínimas. El primero se llama La comunera Carmen. La comunera Carmen Triguero cerró muy fuertemente sus ojos. Y es esta mujer que prepara unas ofrendas para unos muertos junto con otras comuneras, ¿no? Que viven en comunidad. Sí. Y lo que hacen es disponer todas las ofrendas en la mesa y esperan que los muertos coman esas ofrendas que se dejan al otro día. Y pasa la noche y al otro día se encuentran que nadie ha tocado nada. Entonces empiezan a pensar ¿por qué? Hasta que la comunera, que cuando cierra fuertemente los ojos puede comunicarse con los muertos, le explican desde el más allá que el agua está envenenada y que por eso no van a comer ni tomar nada, porque el agua donde toda esa comida se hizo está envenenada, todo. Bueno, entonces empieza ahí una investigación de los comuneros de por qué el agua está envenenada. Empiezan los cangrejos a traer información. Por eso digo que van a aparecer un montón de voces extrañas. Los cangrejitos además se quieren unir a las comuneras, entonces tienen que pasar por una especie de burocracia, los tienen que anotar y demás, se tienen que organizar. La burocracia aparece, hay un montón de pequeñas críticas hermosas. Y bueno, finalmente todos juntos identifican, porque empiezan a entender que si el problema está en el agua, tienen que ir ahí. Y en alta mar saben que hay como una gran mancha negra, tipo de brea, que aparece y que se va tragando todo. Y ese es el monstruo que tienen que atacar. Que claramente tiene que ver con el petróleo, claramente tiene que ver con el extractivismo. Bueno, se van a ir todos los comuneros en sus botecitos a celebrar una fiesta con botellas y con agua ardiente para tratar de contactar al monstruo. Que es maravilloso que la búsqueda del diálogo sea a través de la fiesta. Entonces empiezan de a poquito con sus musiquitas, con sus timbales, a generar el clima, tiran un poquito de aguardiente al agua a ver si el monstruo pica. Y el monstruo le gusta, entonces se acerca y se pone en pedo junto con ellos, la mancha negra. Y bailan y bailan. Y es hermoso el modo que muestran cómo se dialoga desde Latinoamérica, ¿no? Cómo la conversación es fundamental. El diálogo es fundamental, el ida y vuelta es fundamental. Tomarse un aguardiente, un trago, es fundamental para que se resuelva un problema entre nosotros. No vamos a la guerra. No vamos a la guerra, no vamos a ir a matarnos. Vamos a ir a charlar y vamos a ir a ver si podemos tomarnos algo y resolverlo. Por más que haya también un poco de violencia en eso. Bueno, y el monstruo de a poquito se va a ir acercando a ellos. Y no voy a contar hasta ahí, hasta el punto de inflexión. Después sigue mucho más el cuento, pero ese es un poco el tono y los escenarios. Y cómo va hablando de un montón de problemas que tienen que ver con el ambientalismo. Bueno, ni hablar que las cuestiones de etnia, de género, de clase están todas discutidas desde un lugar muy metafórico siempre, desde un lugar muy de alusión y de alegoría, y siempre son los personajes y estas historias maravillosas las que van a hacer eso. Después en otro que se llama Soap Opera Enchaquirada. Una soap opera es una telenovela, lo que nosotros decimos telenovela, en inglés se dice soap opera, y Enchaquirada son ya te voy a decir, son unas, hace alusión a una comunidad indígena de la costa de Ecuador que viven fuera del género. Es decir, son personas no binarias, lo que le diríamos no binarias, que están en estos bordes
está Leodonto Malá, que es una enchaquirada y que muere esa tarde, esa noche. Y entonces su gallina, que es la que va a empezar a contar un poco el primero en acercarse, ¿no? Que es interesante pensar eso. Digo, cuando uno se muera, ¿cuál va a ser el primer bicho que se acerque a uno? Yo pensé eso cuando lo leí. Sobre todo para los que vivimos solos. Y acá se acerca la gallinita, sí, que hace cosas graciosas, le baila en círculos alrededor del cuerpo y llama a las ancestras gallinas, y entonces aparecen todos los espíritus de la gallina. Es un loco. Y le hacen una gran celebración de toda una noche. Y es muy tierno porque después la gallina se empieza a dar cuenta que el final de esa celebración va a ser comérsela a ella. Y es hermoso, es súper tierno como va contando. Y el orgullo que siente ella como gallina, en ese caso, de ser el alimento para todos estos espíritus y para todos estos que están celebrando a este gran personaje que se acaba de morir. Es fabuloso el cuento, es hermoso. Sí, la verdad, así, sin leerlo, sin nada, crea todo un universo esta mujer. Es increíble, por eso, crea todo un universo tal cual. Y además dice un montón de cosas a través de eso, hace pensar un montón. Y no sabes la música que tiene su escritura, porque es muy particular, es muy, muy especial. Es maravillosa realmente, Mafe Moscoso. Y voy a hablar de uno más, sí, que es el segundo, que se llama ¿Cómo hacer que una extranjera siga apuntando el dedo hacia el sol? Y un poco explica Mafe Moscoso en entrevistas que la idea de ese cuento viene de su propia experiencia. Ella vivió mucho tiempo en la Barceloneta, en Barcelona. Sí, sí. La Barceloneta es un barrio pesquero. Yo no sé si conocés, yo estuve, vos también conocés, sí, es hermoso. Con la playita. Hermoso, sí. Pero en un espacio humilde que fue deliberadamente gentrificado. Ampliaron las playas, pusieron... Bueno, todo turismo. Tal cual. En un momento, en 2014, empieza todo el proceso de gentrificación. Entonces, este barrio se transforma en un lugar para ricos, obviamente. Y empiezan a expulsar a los que vivían ahí desde hace muchos años. Empieza el comercio del Airbnb. Y los lugares más baratos que se conseguían entonces a partir de ese momento en la Barceloneta eran los subsuelos y en los botes. Entonces muchos de estos, y varios inmigrantes en particular, empiezan a vivir en los subsuelos. Es algo que pasa también en Corea del Sur. Me voy a traer otra autora después de estas ecuatorianas que dialogan mucho con Bora Chung, que es una surcoreana que tiene más o menos las mismas técnicas de escritura, a veces los mismos cuestionamientos. Está buenísimo cuando pasan esas cosas. Y entonces, bueno, ella como inmigrante en Barcelona, tiene esa experiencia de primera mano, y el cuento entonces va a ser desde las voces de estas personas que viven hace mucho tiempo en este futuro distópico, directamente en el subterráneo, en los subsuelos de la ciudad, y que nunca salen hacia arriba y que solo reciben la basura de todo lo que trae el turismo de lujo. Y van a empezar a pasar cosas más mágicas ahí, porque va a haber terremotos y en un momento va a aparecer una piedra gigante. Nadie va a entender. Pero la piedra canta una canción. Sí. y entonces musicaliza todos los días de lo que pasa en el subterráneo. Y la gente se va a empezar a acercar a la piedra y va a desaparecer cuando se acerca a la piedra. Y todo esto pasa ahí abajo. Y hay toda una historia de lo que pasa en los territorios, lo que pasa en las profundidades de los territorios, de las pequeñas venganzas geológicas, ¿no? Cuando viene una potencia de abajo a mover la tierra como si fuera una... Yo a veces pienso, me acuerdo cuando viajé la última vez a trabajar a Inglaterra, a Cambridge, en España, chocaron 2 días seguidos trenes, no sé si vos te acordás, fue en enero, febrero. Y no había explicación, culpaban al Estado, culpaban a las empresas privadas, y no podían explicar qué era lo que había pasado. Y yo imaginaba eso leyendo los cuentos de Mafe. Digo, acá hay un montón de pequeñas especies subterráneas diciendo, sí, tiramos 2, tiramos 4. Encuadra, Sí, como eso, ¿no? Como, sí, porque las noticias para ellos era que no era inexplicable. Sí, nos vengamos. Tiene un sistema, ¿no? Que funciona muy bien. Parece una cosa mágica. Bueno, imaginaba eso, ¿no? Una pequeña venganza geológica de pequeñas especies guerrilleras diciendo, bueno, un rayo. Un pequeño sacudón. Un rayo de terremoto desde aquí. Con Ecuador ahí también. Sí, ni hablar. Bueno, y los cuentos tienen esto, la musicalidad y la capacidad de decir con mucha ternura, con mucho humor, con mucha ironía, con una lengua que incluye lo popular, que incluye una educación de clase media, una educación con el pop, está Obi-Wan. Hay un cuento que se llama Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza, y en realidad es como un holograma de la Virgen que se le aparece. Tiene mucho chiste y a la vez tiene grandes preguntas, profundas preguntas, bien formuladas y que vienen de alguien que sabe lo que se está preguntando y que conoce por toda su formación como antropóloga, pero además por toda su formación como analista de lo postcolonial, ¿no? Y creo que lo que hace es reescribir las raíces desde la ontología andina, y pensándolo desde el punto de vista de estas ancestras, ¿no? Desmontando lo antropológico, desmontando lo canónico, desmontando lo colonial y poniendo en crisis un montón de sistemas de significados y de saberes en estos cuentos que
uno puede leer hasta donde quiera, o sea, puede conmoverse con las tramas y con los personajes porque son bellísimos, o puede ir a fondo con todo lo que está detrás, lo que produce Mafe Moscoso y las preguntas que hace sobre el mundo, en estos mundos que crea. Así que súper, súper recomendable. Prólogo de Mariana Enríquez, edita con Sony, La Santita, de Mafe Moscoso. Me encantó, Gonzalo. Como siempre, un placer escucharte y que nos compartas tus lecturas. Muchas gracias, Edu. Gonzalo Zuluaga, aquí en Generación 97.1. 2, 3, 4. Now don't you fall apart while